He llegado a este bosque atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Aquí los mosquitos son la pena, la felicidad, el frío y el calor. La confusión es la oscuridad entre la vegetación. La avaricia tiene formas de depredadores y reptiles. Las pertenencias son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son los bandidos que merodean por los caminos. Pero no hay nada que nos separe de este bosque, ni nada que se le pueda comparar, porque no hay nada que sea diferente. Es todo lo que hay. Está aquí mismo. No hay nada que pueda ser más pequeño que este bosque, ni nada que lo pueda sobrepasar en tamaño. No hay nada que produzca más pena que este bosque, ni nada que se parezca a la felicidad que puede dar. Los 7 sabios son sus visitantes. Cuando se marchan, el bosque desaparece, y otro bosque precioso aparece en su lugar. Este es el bosque del instante, o el bosque de Naimisha, que es donde se contaron todas las historias antiguas de la humanidad anterior a nosotros y de la anterior a la anterior a nosotros, y todos los ciclos por los que ha pasado el universo hasta llegar a este momento en el que estamos, que es una intersección entre los ciclos anteriores y los que vendrán. Y vamos a continuar en esta serie de episodios que narran el Ramayana, que es una gran historia sobre algo que fue muy importante para la humanidad. ¿Y por qué fue tan importante? Pues por una parte porque lo seguimos contando. Eso demuestra que algo pasó que fue tan importante que hasta hoy se sigue contando. Y este episodio va exactamente de esto por la razón del tema de que vamos a tratar hoy. Y ahí pido disculpas. Este episodio requiere una introducción y vamos a llegar al tema, a la historia en sí de este episodio un poco más tarde, pero es importante la introducción y pido disculpas por si tarda en llegar la historia, pero es porque la historia en sí es corta, pero es un episodio muy importante y es importante prepararnos para escucharla. Estamos en el momento de la historia del Ramayana en el que Rama y Sita, esta pareja divina encarnada en la tierra, están en el exilio acompañados por Lakshmana, que es el hermano de Rama, y están exiliados en el bosque, es decir, fuera de la civilización, y peregrinan buscando un lugar tranquilo y a la vez encontrándose con diferentes sabios que les van o nos van dejando consejos que seguimos narrando hasta hoy. Pero hay una misión más grande que es la misión de vida de Sita y Rama, que es hacer caer a Ravana, quien es un ser monstruoso, terrible, que está oprimiendo al universo. Y él es un Rakshasa, o sea, es parte Rakshasa. Creo que esto pide próximamente un episodio con un poco más de detalles de Ravana y quién es. Pero es una mezcla de Rakshasa con un Rishi, y por eso es el rey de los Rakshasa, que son espíritus furiosos que viven en el bosque y atacan a los sabios que quieren retirarse en él a hacer ascetismo. Y
Rama, como guerrero y como príncipe, aunque esté en el exilio, toma el rol de proteger a estos sabios de los Rakshasa que los atacan, aunque su destino final, que él aparentemente no sabe ahora, será hacer caer a Ravana. Y ahora nos acercamos al episodio que va a poner en acción esta dinámica de la caída de Ravana y el enfrentamiento final. Pero este episodio es muy polémico y quiero llegar a él con el respeto que merece, y para eso hay que hablar un poco de narraciones y de historias, y me gustaría citar el estudio muy interesante que hizo un investigador de la narración que viene del campo de la literatura comparada, pero se ha dedicado mucho a investigar la narración desde un enfoque incluso neurológico, que se llama Fritz Breithaupt, que lo escribiré abajo para quien quiera buscar el libro El cerebro narrativo, que es la traducción al castellano de su último libro que ha publicado la editorial Ensayo Sexto Piso. Y en este libro cita el autor el experimento que hicieron en la Universidad de Harvard, creo, su equipo, que consistió en jugar al juego del teléfono o teléfono roto, depende del país, se le llama el teléfono roto, que es cuando una persona cuenta un párrafo a la oreja de alguien y la persona que escuchó esto se lo contará a la oreja del siguiente sin que el primero escuche lo que le cuenta, y así al siguiente y al siguiente se suele hacer en círculo, y la gracia está en ver cómo ha cambiado la historia final de la historia original. Pues este juego lo hicieron con 12.000 participantes. Eso es lo atractivo de ese experimento. Y fueron llevando un seguimiento de la evolución de las historias a medida que pasaban por los transmisores, y hay una serie de estudios y algoritmos incluso sobre el tipo de cambio. Y lo interesante, y ahí vamos a la historia que vamos a contar hoy, es que, según el autor, lo que permanece es la emoción de la historia. Y yo añadiría que se vuelve mítica. Un ejemplo es la historia con detalles del caso real de una persona que fue a trabajar un día que no le tocaba, pero porque se sentía responsable de terminar un trabajo, y fue a trabajar un día festivo, y justamente ese día llegó a su oficina alguien que le contó que había fallecido un familiar de él y que no podía llegar al funeral porque se había estropeado su coche. Y esta persona que había ido a trabajar cuando no le tocaba, justamente estaba allí gracias a eso, y decidió llevar en su coche a esta persona al funeral. Y esa persona quedó muy agradecida y subió a las redes, a diferentes redes, explicó la historia y explicó cómo esta persona que tenía este negocio lo llevó y le hizo este favor, y que gracias a él pudo llegar al funeral. Y alguien que leyó esto en las redes quedó muy impresionado por este hecho y hizo una inversión, creo recordar, porque ahora también yo estoy cambiando un poco la historia, pero estoy intentando recordar al máximo los detalles. No tengo el libro delante, pero esta persona hizo una inversión en la empresa de este señor que fue a trabajar el día que no le tocaba. Esta era la historia original, y lo interesante es que a medida que se iba pasando por los transmisores, la historia se transformó en un hombre fue a trabajar un día que no le tocaba y tuvo un ingreso inesperado en su cuenta bancaria. Como una especie de mito
de los beneficios de la acción desinteresada, como una especie de regalo del universo. Y el autor comenta cómo se va perdiendo los detalles que, digamos que lo vuelven más realista, o simplemente lo que permanece es la maravilla y la emoción del momento. Ya no importa tanto los detalles de cómo pasó, sino el regalo. Él pone la línea conductora en la emoción. A mí me parece que también hay algo mítico, desde mi punto de vista, que siempre estoy estudiando mitos. Me parece que se volvió la historia algo mitológico, como que si alguien nos contara directamente que alguien fue a trabajar cuando no le tocaba y tuvo un ingreso mágico en la cuenta, diríamos, ¿quién ha inventado esa historia? Como con qué intención. Alguien que quiere hacernos pensar que hay que ir a trabajar cuando no toque, se ha vuelto mitológico. ¿Por qué esa introducción tan larga? Porque eso es lo que pasa con el Ramayana. Muchas veces cuando alguien me pregunta, ¿pero tú realmente crees en el Ramayana? ¿Crees que es así? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que no tiene que ser literalmente como es. Y eso de no creerlo literal no es una manera de criticarlo o de desvalorarlo. Al revés, es una manera de buscar de dónde viene esa historia y por qué es tan importante. Porque el hilo conductor, que quizás según Fritz Breithaupt sería la emoción original, y también quizá puede ser algo más que la emoción, el hilo conductor nos lleva a algo que fue un trauma original, algo que pasó, que fue tan importante que la humanidad lo sigue recordando hasta hoy, desde donde sea, quizá una memoria de algo que era prehumano. No lo sé, porque son historias que no sabemos de cuándo empiezan. Los restos se pierden en la historia. Podemos datar algunos de los textos más antiguos, pero sabemos que ya viene heredado de antes. Hay un legado anterior que lleva a la puesta por escrito de una historia. Hay un recuerdo de algo que va más allá de, de donde llegue la mirada. Por tanto, lo que va a pasar ahora en el bosque remite a algo que no sabemos de dónde viene y es algo que duele mucho. Por eso también es importante avisar, porque esa es una de las historias que sirven hoy en día más a los críticos del Ramayana para desvalorar toda la historia a partir de ese evento tan cruel. Pero recuerdo que no necesariamente el Ramayana como fenómeno predica que lo que pasó en el Ramayana es lo que tiene que pasar. Esa opción es importante tenerla en cuenta, porque también hay que recordar que el avatar, ese nacimiento divino, viene a sostener una caída, viene a soportar algo que hace falta tener unas cualidades especiales para soportarlo, y eso que viene a soportar es una caída, un descenso. ¿De qué exactamente? Estamos hablando de palabras grandes y hablarlo es una manera de meditar en ello. Lo que pasó es que cuando Sita, Lakshmana y Rama estaban en el bosque, cuando habían encontrado un lugar tranquilo, precisamente en el seno de ese bosque tan peligroso que es el bosque de Dandaka, se presentó una Rakshasi, una Rakshasa femenina, que quedó desfigurada por ellos. Ahora hay diferentes versiones, pero aquí yo precisamente no quería hacer un análisis comparativo o estructural de las versiones porque no nos llevará muy lejos o nos llevará al mismo trauma. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué y cómo y qué pasó exactamente? Según alguna versión, ella es monstruosa, tiene forma de monstruo. Según otras, tiene forma de mujer muy bella y seductora. Porque recordemos que los Rakshasa pueden tomar la forma que quieren.
Lo que se repite en todas las versiones es un elemento de deseo. Ella se siente atraída o por Rama o por Lakshmana o por los dos en alguna versión, como una muestra todavía más grande de deseo descontrolado. Bueno, perdón, ahora se me ha escapado una de las críticas que se hacen al texto. Por ejemplo, de que es un texto que critica el deseo en las mujeres. Esa es una crítica quizá feminista que se hace de ese fragmento del Ramayana. Pero lo que quiero apuntar es que va mucho más lejos de lo que lo podamos criticar. Lo que exige es entrar en esa herida. Parece que ella desea a Rama o a Lakshmana o a los dos y hace un acercamiento hacia ellos. En alguna versión es más exagerado, en otra menos. En algunas versiones simplemente lo propone. Les propone venir con ella y casarse con ella o hacer el amor. En otras versiones que justifican un poco más la violencia, hablan de que ella ataca a Sita porque la ve como una competidora. Y eso sí que se repite en muchas versiones, que al ver a Sita con ellos, o incluso directamente cuando ella se declara a Rama, o se declara a Lakshmana, o se declara a los dos, ellos le dicen que están con Sita, o que Rama le dice que está casado con Sita, o que ella ve a Sita y ve que es más bella que ella y siente celos, o la ve de alguna manera como una competidora y la ataca. En algunas versiones no, en algunas versiones no la ataca, simplemente se declara y la consecuencia tanto de que o ataca a Sita o simplemente por el hecho de declararse o desear a Rama es que primero la ridiculizan, eso aparece en casi todas las versiones, y al final lo que nunca, lo que está siempre, lo que nunca está ausente, es que le cortan la nariz. Por eso decía que para contar eso hay que hacer una introducción, porque esto no es cualquier historia. Esto es algo que va mucho más allá del dolor y va mucho más allá de la lucha. Esto no es una guerra, no es una enemiga contra la que se defienden. Le cortan la nariz como un acto de crueldad. En otras versiones también las orejas y en una versión del sur de la India también los pezones. Es un monstruo, forma parte de otra raza que no es humana, puede tomar la forma que quiera, por tanto lo de la desfiguración también es un misterio, qué tipo de desfiguración sufre, porque ella puede cambiar de forma. Pero el episodio es traumático y no por casualidad, no en vano, es uno de los puntos débiles del Ramayana y los críticos del Ramayana siempre apuntan a este episodio y al final como una muestra de que es una obra negativa, que está mostrando un desprecio y una crueldad hacia la mujer o hacia lo femenino, que probablemente en algunas versiones del Ramayana esté esa parte patriarcal, pero creo que el Ramayana como fenómeno apunta a algo mucho más profundo. ¿Por qué se repite ese episodio tan importante y que además es lo que cataliza lo que tiene que pasar en la historia? Porque ella es la hermana de Ravana. Esto es lo importante también. Ella retrocede con dolor, o sea, no hace falta decir cómo retrocede, o sea, ella retrocede con ese horror, habiendo sufrido ese horror, primero pide ayuda a otros familiares de ella que viven cerca, ellos atacan en venganza a Rama y Lakshmana y quedan muertos por ellos, vencidos, y entonces es cuando ella vuela hacia el palacio de Ravana y le cuenta lo que ha pasado. Y ahí es donde va a empezar la caída de Ravana, porque esto ya a partir del próximo episodio vamos a ver qué pasa cuando Ravana viene a enfrentarse a Rama. Aquí empieza el Ramayana, de hecho ese es el corazón del Ramayana, un poco es donde empieza la guerra, empieza aquí.
¿Por qué ese episodio? ¿A qué remite? ¿A qué memoria profunda, compartida por la humanidad, remite este episodio y que es tan importante ponerlo? Porque si fuera solo para aleccionar sobre el deseo de las mujeres, se puede hacer de otras maneras. Yo creo que no sería tan importante como para que se repitiera en todas las versiones del Ramayana. No es por ejemplo, el discurso que puede dar un sabio a Rama, el consejo que da, eso cambia mucho dependiendo del lugar, dependiendo de la visión filosófica del lugar en las diferentes versiones del Ramayana. O algunas de los episodios más anecdóticos, por ejemplo, de la vida amorosa de Hanuman, que es un personaje que ya aparecerá. Pero, pero este episodio en concreto nunca falta y siempre tiene el elemento del deseo, la humillación y la mutilación de la nariz como mínimo. ¿Por qué? Es a donde quería ir. No hay que evitar esos momentos del Ramayana y tampoco lleva a ninguna parte cerrarse en banda y intentar interpretarlo solo desde un punto de vista del contexto histórico y político, porque para mí hay mucho más. Y eso es la narración. Por eso una narración como la que estoy haciendo en este podcast remite a esto que va más allá del análisis, que puede ser lo emocional, como dice Fritz Breithaupt, o algo más, a lo mítico. Pero ¿qué es exactamente lo mítico? A ese tipo de memoria, esa es la clave, creo, de la narración y ese espacio que se abre de duda y de reflexión, donde cada una puede opinar y pensar sobre este momento y también resonar con un dolor que todos tenemos dentro de una manera u otra. Todos entendemos lo que ha pasado. Quizás una oportunidad de observar esta faceta que tenemos también. La crueldad no nos es ajena y el sufrimiento tampoco. ¿Qué nos invita a ver el Ramayana? Esa sería para mí la pregunta. ¿Y cómo se trae el amor hacia eso? ¿Cómo se lleva el amor hacia la crueldad? ¿O cómo se lleva el amor hacia el sufrimiento, hacia el terror? No es una pregunta fácil, pero es que el Ramayana no es un entretenimiento, es una invitación a ir más allá de nosotros.